Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar con nosotros a través de Radio Visión Honduras y Canal 11. En la entrevista estamos iniciando la semana hoy lunes. Vamos a abordar diferentes temas de la vida nacional, cómo va el gobierno que preside doña Xiomara Castro, cómo analizan mis invitados la ruptura con Taiwán. La semana pasada se retiró a la embajadora de Taiwán en Honduras y ya Honduras habla de las relaciones con China popular. La situación de la ley fiscal, que hay debate entre empresarios y el gobierno de la República, se habla de 2 nuevas cárceles, la situación del Congreso Nacional, los temas hoy lo abordamos con 3 distinguidos invitados. El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada está aquí conmigo, don Amílcar Bulnes, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, y a los estimados amigos desde hace mucho tiempo. Gracias, el exministro de Defensa y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el abogado Aristides Mejía. Bienvenido. Buenos días, Raúl. Es un gusto estar con estos amigos aquí compartiendo hoy. Don Carlos Eduardo Reina, líder en el Partido Libertad y Refundación y un político de trayectoria en el país. Carlos Eduardo, bienvenido. Raúl, un gusto estar aquí con verdaderos amigos de toda la vida. Nos conocemos de siempre, tanto con Tito, con Amílcar, como con Raúl, desde que éramos hipotes. Sí, lo pensé cuando iba a hacer este programa, invitar a estos 3 personajes. Amílcar Bulnes, empresario, por cierto, en una de las empresas de él el otro día estuve hablando con el hijo mientras yo compraba algo buenísimo que venden en una de las empresas de don Amílcar, en La Sopera. ¿Cómo va el país? ¿Cómo lo analizas? Bueno, el país va como ha estado desde hace muchos años, a la deriva, tratando de enderezar el rumbo. El gobierno ya tiene 1 año con 3 meses. Yo creo que había que darle no 100 días, sino que el año para que pudiera acomodarse después de un periodo nefasto que ha tenido el país, producto de 12 años y sobre todo de los últimos 8 años. No podíamos esperar un milagro de un día para otro, pero yo creo que de ahora en adelante ya se tienen que ver resultados. Y si no se dan los resultados, creo que tienen que ser los cambios pertinentes para que se den, porque el pueblo hondureño en general no tiene el tiempo suficiente para estar esperando mucho tiempo. Y creo que hay personas muy valiosas en el gobierno, pero en su momento van a tener que hacer algunos cambios porque el país se lo merece. Sí, Aristides, ¿qué piensas tú? Sí, igualmente creo que Honduras heredó uno de los peores esquemas que puede recibir un gobierno, una de las peores situaciones, y que es muy difícil revertir eso en poco tiempo. Se necesita mucho empeño, se necesita capacidad, se necesita armonizar sectores de la sociedad que han estado muy confrontados, y yo mismo dije varias veces que no había que darle 100 días, sino que 1 año para
para que este gobierno pudiera reorganizarse. Hay que acordarse que Libre es un partido nuevo, no es como el Partido Liberal o Nacional que tiene todos sus cuadros para gobernar para cada uno de los puestos del Estado. El Partido Libre, un alto porcentaje viene del Partido Liberal, pero la mayoría de que se fue del Partido Liberal es el sector popular, los votantes. Y los cuadros se quedaron casi todos en el Partido Liberal. Y además el Partido Libre es una amalgama con el movimiento popular, con sindicatos, con todo, que no son del sector burocrático, son luchadores sociales, que están acostumbrados más a la lucha de la calle, a la reivindicación laboral o de otra índole, y por eso no es fácil articular para un partido nuevo un gobierno que tenga toda la coherencia y toda la eficiencia para hacer arrancar esta maquinaria y dar resultados en poco tiempo. De allí, pues hay muchos temas sobre los que se pueden discutir, porque los gobiernos se miden por los resultados. Hay que ver cómo se recibió la economía, cómo está ahora, cómo se recibió la pobreza, el avance de la pobreza, cómo está ahora, cómo se recibieron las relaciones internacionales, cómo están ahora, cómo se recibieron las reservas del país y cómo están ahora, cómo se recibió la deuda y cómo está ahora, cómo se recibió el nivel de ejecución del gobierno y cómo se ejecutó en el año que transcurrió. Todo eso yo creo que es lo que da la medida de si se está avanzando bien o no se está avanzando bien. Yo sí pienso, igualmente como lo ha dicho Amílcar Bulnes, que a estas alturas se requiere relevo de algunas posiciones en el gobierno. El Partido Libre ha perdido prácticamente la alianza con Salvador Narrala, que no es una alianza tan importante, no es que lo va a desequilibrar, pero siendo que tiene una bancada que, aunque mayoritaria, no es suficiente para aprobar leyes que signifiquen cambios para el país, va a necesitar de nuevas alianzas, me da la impresión. Llano Eduardo, ¿tú qué piensas? Bueno, comparto en algunas cosas lo dicho tanto por Amílcar como por Tito. Y conscientes de la dura realidad con que llegó a gobernar Xiomara, siempre, por lo menos en mi caso, dije desde estos foros, como contigo, como con otros periodistas, que el cambio tomaría tiempo, no es fácil. La situación de Honduras fue muy dura. Entregaron el país en las latas, corroído por la corrupción, por el narcotráfico, con una deuda como jamás nunca tuvimos. Casi 20.000 millones de dólares en deuda externa, que consume prácticamente todos los recursos que el Estado puede invertir en desarrollo humano, en mejoras de las condiciones del sector salud y educación. Y eso es lo que se está queriendo cambiar. Dos cosas fundamentales sin las cuales ninguna nación del mundo se ha desarrollado es la revisión del régimen tributario. Fundamental. Fundamental. No hay país que haya salido del atraso con un régimen tributario donde los que más ganan son los que menos pagan impuestos. En ninguna parte del mundo, en ninguna época ha funcionado eso. Y es lo que se está revisando hoy. Claro, yo he visto que algunos sectores han querido plantear la lucha de que es que el gobierno atenta contra toda la empresa privada. No, señores, atentamos, pues no es atentar la palabra adecuada. Se va a dirigir la fuerza de la ley a aquellos que no cumplen, a aquellos que no pagan impuestos, a aquellos que tienen exoneraciones para evitar pagar impuestos y no cumplen. Por ejemplo, que se supone que tienen que exportar y no exportan y venden en el mercado local. Cosas así, generando unas condiciones de competencia desleal con el resto de la empresa privada. Ningún país del mundo se desarrolla con una pirámide invertida tributaria como la que tenemos en Honduras, donde la gran masa, que gana muy poco, sostiene las finanzas del Estado. Y bueno, y hay temas estratégicos como el tema que recientemente ordenó la presidenta Xiomara
de establecer relaciones diplomáticas con China continental. ¿Qué quiere decir eso, pueblo hondureño? Que cuando usted establece relaciones con China continental, como Estados Unidos lo hizo en el año 73 bajo la presidencia del presidente Nixon, quiere decir que reconoce una doctrina que los chinos defienden, que es la de una sola China. Y una sola China quiere decir que el tema de Taiwán es un tema interno de ellos. Por eso no aceptan que haya relaciones con Pekín y con Taipei al mismo tiempo. Y eso se ha tomado una decisión en este momento que es acorde a lo que ha tomado y a las decisiones que ha tomado el planeta entero. Todos los países europeos tienen relaciones con China continental. Todos los países de América, menos Belice, Guatemala y Paraguay, tienen relaciones con China continental. Todos los países de África tienen relaciones con China continental. ¿Cómo es que Honduras no las puede tener siendo un mercado gigantesco, el cual podría permitirnos vender muchos de nuestros productos en condiciones tal vez favorables para poder también incentivar y ayudarle al sector productivo nacional, tanto privado como colectivo, para que crezca y tenga mejores condiciones? En términos generales, considero que el primer año de gobierno de Xiomara ha sido, primero, de terminar de entender la magnitud que nos heredó la anterior administración, que no les gusta que les digan narcodictadura, pero es lo que son, como también empezar a ver cuáles son las soluciones que ya se están implementando, como estos dos temas que acabo de mencionar, junto con otros que se han logrado avanzar en tema de reconstrucción de escuelas, en tema de ya tener los fondos y ya estar en proceso de la construcción de nuevos hospitales para el pueblo hondureño. Y algo fundamental que se hizo, que no se termina de entender y que el Partido Nacional usa mucho en contra el gobierno, decir de que haber quitado el fideicomiso de las medicinas generó el problema de las medicinas. Si no lo analiza uno, cree que es cierto, porque es cierto que hay dificultades todavía en el sector salud. Y buena parte de los ciudadanos que van a los hospitales públicos todavía no consiguen medicina. Pero así ha sido desde hace muchos años, lamentablemente. No es que cuando estaba el fideicomiso los hospitales estaban con todas sus medicinas. Igualmente había el mismo problema, con la diferencia de que sectores privilegiados se enriquecían aún más con el dinero de los medicamentos del pueblo hondureño. Hay que ir cambiando todo eso. Todo cambio genera reacción, pero el pueblo votó por un cambio. En el plan de gobierno de Xiomara está todo lo que está haciendo. Tanto el cambio de la ley mejor dicho, de esta propuesta de la nueva ley de justicia tributaria, como también el tema de las relaciones con China, como también el nuevo modelo de educación morazanista que se está implementando, etcétera, etcétera. Todo está en el plan de gobierno, y el plan de gobierno es de 4 años, no es de 1 ni de 2, es de 4. Y coincido con Tito perfectamente, de que el gobierno, por sus resultados, será evaluado. Cuando esté terminando el gobierno de Xiomara, veremos si hubo o no mejoras. Creo que ya hay mejoras. ¿Por qué? Porque la imagen de Honduras no es la imagen de un narcoestado. Segundo, porque ahora sí tenemos algo tan importante para nuestro país. Es una relación buena con Estados Unidos. Ya hay embajador de Estados Unidos en nuestro país. ¿Cuántos años estuvimos sin embajador? No sé si fueron 6 o 7 años que Estados Unidos no enviaba embajador hasta que llegó Xiomara al poder. Ahora va Xiomara a una cumbre invitada por el presidente Biden, creo, si no me equivoco, es la próxima semana, que es algo importante también, que les destruye el discurso a nuestros opositores que dicen de que haber abierto relaciones con China o estar próximos a abrirlas es pelearnos con Estados Unidos. No, señores, son decisiones soberanas que debemos aprender a tomar. No estamos acostumbrados los hondureños a vivir en soberanía, a tener la dignidad de poder decidir nuestro futuro, a poder decidir lo que nos convenga, no lo que les convenga a terceros o a cuartos. Y eso es lo que está haciendo nuestra presidenta. Que seguimos con 1000 problemas. Sí. Se interrumpe un momento. Dijo Amílcar Bulnes, empresario, expresidente del Consejo Hondureño de Propiedad, que el gobierno va a la deriva. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo no coincido. Yo estoy claro de que todavía no se siente El país dijo que va a la deriva.
No se siente no el gobierno, toda- el país. El país. El país. El país. Pero el país lo dirige el gobierno. Y O sea, yo interpreté que si el país No, va a mal, veces, sí, a veces hay esa Tito, situación de pero- degradación del país sin culpa del gobierno. Pero él mismo interpretó lo mismo que yo, Sí. ¿o no? sí, parcialmente, pero Habría que ampliar en el tema, porque yo solamente puse un título a un pensamiento, ¿verdad? Y Que estoy de en el acuerdo. cual no puedo, No, y- tendría como- que ahondar en él. No, y Raúl. cada vez que has venido acá tú dices lo que piensas. Y No, sí, es correcto. mucha gente Y tengo me voy a comentarios. referir, si me permite, Carlos Eduardo, porque no me gusta interrumpir, y menos a los amigos. ¿Por qué lo ves a la deriva? ¿Sí? ¿Por qué veo yo que el país va a la deriva? Primero, porque el imaginario es una cosa, la realidad es otra. Sin ninguna duda que la mayor votación histórica en el país hizo que la primera presidenta de Honduras sacara una cantidad extraordinaria de votos. Y tuvo que haber sido así. Ahí el pueblo no se equivocó, así tenía que ser. Sin embargo, y esto es muy importante, dividió sus votos dramáticamente para el Congreso y para las alcaldías. Libre sacó 50 diputados, 50 diputados, casi el empate del Partido Nacional, que hubiera sido un desastre, ¿verdad? Pero el Partido Nacional sacó 44, menos uno que se le fue después, ¿verdad? Y el Partido Liberal sacó 23 votos. Entonces, Diputados. ahí hubo una división del pensamiento que debe ser interpretado por la clase política en su dimensión. Nos vamos a las alcaldías. Partido Nacional, 150 alcaldes. Partido Liberal, 96 alcaldes y Libre, 50. También dividió. ¿Qué significa eso? Que el pueblo votó con una sabiduría extraordinaria, sin endosar todo el usar poder su a voto. un partido, Sí. sino que de hacerlo descansar en la democracia, donde hay una interacción importante y profunda en todo el aparato estatal. Y es así, producto de esa elección masiva, que tenemos una Corte Suprema de Justicia inédita, donde ninguna fuerza política la controla. Van a tener que ir a consensos. Y esa es la palabra y ese clave. es un gran avance. Claro que sí. Claro. Eso estamos cosechando ahorita. Pero mientras los resultados no vayan directamente a la población, estamos en nada. De acuerdo. Entonces, la ley de justicia tributaria creo que es equivocada, es errónea. ¿Por qué razón? Primero, porque está siendo utilizada como una punta de lanza política y no, la economía no es política, es economía, es económica. Cuando se habla de que la justicia debe ser que los que más ganan, más pagan, nadie puede estar en contra de eso. Pero no es así. En realidad, el que gana 100,000 empiras, cuando va a ir al supermercado, va a pagar el 15% de impuesto. Y el que gana 5,000 empiras o 10,000 empiras, también va a pagar el 15% de impuesto. Pero ese impuesto no se quitó de la ley. Ese impuesto quedó ahí. Entonces, no es cierto de que se esté invirtiendo en la matriz. El pobre está pagando más y el rico también está pagando más en el impuesto más grosero, que es el 15% de impuesto sobre venta. El mismo tarro de leche, no sé si está grabada la leche, creo que es de la canasta básica, pero otro artículo que compra Raúl, lo compra cualquier otra persona, hasta que él pide en la calle, y hay que darle para que vaya a comprar algo, igual lo paga. Entonces, ahí no existe esa justicia que debería existir. Por otro lado, las exoneraciones. El sector privado se ha manifestado en contra totalmente de que se apliquen exoneraciones a los que no la necesitan. Totalmente. De acuerdo. ¿Quiénes necesitan las exoneraciones y no se puede medir en términos de 5 años, 7 años? No. Aquellas empresas que están instaladas en función de los beneficios para competir en mercados mundiales. Es injusto, es ingrato, es nocivo que haya una empresa nacional exonerada para que compita con lo que sí pagamos. Eso no puede ser. Y para eso no ocupaban una ley, ocupaban aplicar la ley actual. Entonces, ahí es donde veo yo que la parte de propaganda política está por encima y no puede estar por encima. Tiene que ir acorde.
¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que estas grandes fábricas que ya están en otros lados, Honduras fue el país que menos inversión extranjera tuvo el año pasado, el que menos tuvo. Nos ganó Nicaragua. Honduras anduvo en 600 millones, Nicaragua como en 720. Guatemala 3.000, El Salvador un poquito más que Honduras, pero Costa Rica es el campeón de Centroamérica. No me atrevo a mencionar Panamá. Y ahí en realidad las políticas públicas han ido a la par del desarrollo del empresariado, del desarrollo humano de los trabajadores, y Costa Rica hace 25 años dejó de ser maquila. Ahora hacen software. Y El Salvador, con ese anuncio que acaba de hacer, que Bukele pretende hacer un Silicon Valley de El Salvador, es algo que nos desaparece el mapa como probable destino de generación de empleo altamente calificado. ¿Por qué? Porque ya Bukele dijo de que tiene que dar todos los incentivos para que El Salvador sea un Silicon Valley. Entonces, creo que hay que revisar esto y ponerlo acorde con el tiempo. Si hay una empresa que está compitiendo en Estados Unidos o en Europa y que necesita los beneficios para competir con otras fábricas que venden el mismo producto en el mismo mercado que Estados Unidos, que lo fabrican en Singapur, en otros lados, tiene que estar compitiendo el país, pero ahí va acompañado de políticas públicas a la par. Por ejemplo, el INFOP. El INFOP no sirve para nada, cuando debería servir para eso. Después de 35 años de estar con la industria maquiladora, no tenemos todavía nosotros una mano de obra altamente calificada, no la tenemos. ¿Por qué? Porque se ha abandonado el camino de la política pública para desarrollar al hondureño y darle todas las capacidades que permita competir con el filipino, con el chino, con el de Singapur, y no lo hemos hecho. Entonces el reto, Carlos Eduardo, que estás en el gobierno, es grande y tienes el acompañamiento de todos los hondureños que pensamos en esa dimensión. Rápidamente con el tema de China. Hace muchos años nos decían, escuchábamos nosotros desde la escuela, en la universidad, los que pensamos que la política debe ser para el bien común, que Honduras se vendió barato siempre, que los gringos venían, el enclave bananero no costó nada, el fundador del neoliberalismo en Honduras, Soto, por nada dio las concesiones de la Rosario y de la... O sea, es algo... El presidente Figueres tuvo una frase lapidaria, ¿verdad? Así Honduras es una prostituta que yo no cobra. lo quise decir, ¿verdad? Pero sí. Así es. Entonces Terrible, ahora terrible, yo no estoy de acuerdo con las personas que critican una nueva relación con China. Definitivamente no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si antes nos decían que nos vendíamos barato y ahora nos van a criticar porque nos seguimos vendiendo barato, eso no es correcto. Definitivamente hay que ver la esencia del beneficio que va a sacar Honduras como tuvo que haber sido siempre. Sin embargo, hay un problema de confianza. Lo que prevalece, y este es un reto que tiene la presidenta de la República, porque ella es la capitana del país, ella es la que dirige el país, tiene que ganarse la confianza de los hondureños. O sea, nadie tiene que dudar, pero eso se aprende en el camino, no es una cuestión de discurso. O sea, que cuando ella diga yo voy con China es porque todos nosotros, los hondureños, pensamos que realmente vamos a tener un beneficio, pero ahorita no pensamos. Pero para ti, ¿está bien o está mal que se haya esa relación con China ahora? Mira, yo creo que si el beneficio para el país va a ser positivo, hay que tener relaciones con China. Eso creo yo. Pero eso es lo que no... Pero el problema es confianza. No se ve claro todavía. Eso es lo que no se ve claro. Yo no sé, de que le pidieron 2.500 millones, eso yo no lo veo que sea una fatalidad, pues definitivamente hay que ver las condiciones, hay que ver cuál va a ser el antes y el después. Sí. Hay que ver, el antes era con Taiwán y de ahora en adelante va a ser con China, ¿no? Y este es el producto que vamos a tener. Los empresarios estamos acostumbrados a medir lo que va a pasar en el futuro, eso se llama planificar. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, si nosotros tuviéramos esa capacidad de dar a entender y ganar la confianza, el acompañamiento
haría que las cosas fueran mejor. Y hay un aspecto que no sé, Raúl, que no sea, y compañeros, que no se ha discutido, no se ha mencionado, y es que era diferente hacer relaciones con China hace algunos años que hacerlas ahora, porque hace algunos años Occidente miraba a China como un socio, ahora lo ve como un rival. Entonces, pero igual Estados Unidos tiene relaciones con ellos. Claro, porque es digamos, tanta la importancia del país frente a una isla tan pequeña como es Taiwán, que Estados Unidos, como lo mencionó Carlos Eduardo, abrió relaciones en tiempos de Nixon con Mao Zedong, justamente. Con Mao. Pero el problema es que Honduras, que es un jugador muy menor en el escenario mundial, hace acuerdos en función de sus posibilidades reales. Y yo entendía, y habrá que preguntarle a la presidenta Zelaya, Xiomara Castro, si no es cierto que hubo un acuerdo con Estados Unidos en el año electoral para que Honduras mantuviera sus relaciones con Taiwán a cambio de que Estados Unidos considerara a Honduras como su socio privilegiado en el Triángulo Norte. Recuerden que Estados Unidos tiene malas relaciones con Guatemala, malas relaciones con Nicaragua y malas relaciones con El Salvador. Y había muchos proyectos para Honduras de parte de Estados Unidos, y por eso es que vino Kamala Harris, algo que generalmente no ocurre. Y eso es un beneficio, porque Honduras es un país demasiado dependiente de Estados Unidos, el más dependiente de todo. Tenemos más de 1 millón de ciudadanos que mandan las remesas, que es el primer rubro económico que tenemos. Tenemos más del 70% del comercio con Estados Unidos. Y así como estábamos, no teníamos ninguna dificultad para tener comercio con China, porque China permitía que un país tuviera relaciones diplomáticas con Taiwán y que se abriera una oficina comercial con la República Popular China. De hecho, el país está inundado de mercadería china. No ha habido nunca un problema para importar cosas de China. Entonces, la diferencia que puede haber, y en política y en todas las cosas, todo está sujeto a cálculo, es qué vamos a ganar con China, y eso es lo que no se ha dicho. Porque los otros países que, por último, han abierto relaciones con China, no han ganado mucho, no han ganado mucho más que lo que Taiwán les daba. Y en cambio nosotros apareceríamos como desafiliándonos a una alianza estratégica de Occidente. Y nosotros, entiendo yo que somos parte de Occidente, un Occidente un poco menor, un poco golpeado, estoy de acuerdo, pero somos parte de Occidente porque nuestras relaciones fundamentales, históricas, desde el tiempo de la colonia y todo, son con Europa, con Estados Unidos y con el resto de América Latina. Diferente es para países grandes, como por ejemplo Argentina o Brasil, cuyo comercio, que antes era más con Europa, es ahora más con China. Y es más con China que con Estados Unidos. Pero nosotros no, nosotros estamos a 2 horas de Estados Unidos. Entonces, como dice Amílcar, el que está captando todas las ventajas de la deslocalización de las empresas de China hacia el resto del mundo y América Latina es Costa Rica. Y México. Y México, por las condiciones que ofrecen esos países. Sí. Y no es porque tengan relaciones con China, es por las buenas relaciones que ellos tienen con los inversionistas de Estados Unidos y de Occidente. Entonces, eso es un punto muy importante para el desarrollo nacional. El segundo que yo creo que es importante en esto de China es que al llegar al poder un partido de izquierda genera incertidumbre y hasta temores en el sector empresarial. No hay nadie más temeroso, ni huidizo, ni asustadizo que el que va a invertir. Con una pequeña señal se alarman, sobre todo en un país en el que estoy de acuerdo con Carlos Eduardo, ha habido mucha dependencia de Estados Unidos y a veces hasta innecesaria. Aquí hay un montón de gente que
para resolver cualquier problema va a tocar las puertas de la embajada americana, cosa que no ocurre ni en Costa Rica ni en ningún país de aquí del área. Entonces, si ya la embajadora opina de algo, entonces ya se alarma todo el mundo, ¿verdad? En el área, en el sector empresarial. Esa es una realidad. Entonces, por eso cada cosa debe ser debidamente explicada. Lo de China, tanto como la iniciativa esta de la reforma tributaria, porque yo he visto grosso modo la reforma tributaria, estoy totalmente de acuerdo, que ha habido abusos enormes, ¿verdad? La cantidad de recursos que se pierden por exoneraciones mal aplicadas es gigantesca. Hay empresas aquí que se les exonera, me decía un amigo, por 2 millones mensuales, por ejemplo, para que generen empleo, y su planilla es de 100 Había happy hour, es 2 por 1. Es de 100,000 lempiras. ¿verdad? Hay Y eso es aplicar la ley. comidas rápidas de grandes cadenas aquí, de afuera, que se les incentivó, y no se le incentivó a la señora que era la primera que tenía hamburguesas aquí en Honduras. ¿Cómo se llamaba aquella señora que está allá en Los Castaños? Ahí está. Burger. No creció nunca porque ella tuvo que pagar impuestos y los otros que tenían Bueno, empresas. a Vigo le pasaba igual. Y a Vigos también. Entonces, todo eso es una distorsión. O, por ejemplo, lo de Solitur, ¿verdad? Que importan cosas en las islas de la bahía y las revenden allá en Ceiba. Hasta el combustible lo revenden. Porque mete una Land Cruiser. O en vez de que un se le tractor. está dando dinero a iglesias. Pero ¿verdad? ¿quién Cuando le dio las esa iglesias, dispensa? Ese es fíjense el que las problema. iglesias recaudan fondos públicos, no pagan impuestos No pagan impuestos. y encima se les No, subsidia. pero Entonces, ¿estás de acuerdo o no con China? con China yo estoy pensando de que lo primero para estar de acuerdo o no es que se nos diga si había un acuerdo estratégico, porque para Estados Unidos mantener a Taiwán es estratégico en este momento, para todo Occidente. Acuérdense que en el mar de China pasan el 90% de las importaciones de China y de las exportaciones. Todos los grandes puertos están ahí, porque solo hay un mar ahí para China. China no tiene 2 mares. Están todas las ciudades principales, están todas las bases militares importantes. Entonces es una cuestión estratégico-militar donde Estados Unidos y Europa y Japón tienen sus bases militares en Corea, en Japón y en Taiwán. Y está la flota ahí. Eso es parte de la lucha hegemónica de 2 superpotencias. Entonces, también nosotros no deberíamos de, si hay acuerdos, de romper esos acuerdos y meternos en los pleitos de los gigantes, porque como dicen, no es dable para los siervos meterse en las reyertas de sus patronos. Pero entonces, si ¿para qué nos vamos a meter en un conflicto? Yo le decía a alguien del gobierno, oíme, y los chinos le van a dar 3 represas a Honduras y de remate que nos pongan un estadio ahí, que los que nos gusta el fútbol, Sí. que la mayoría, si nos dan 3 represas Y el eso estadio está bien. Y un poco de billetío para desarrollar, está bueno, hombre. Yo creo que sí. Y Es entonces- que mira, Pero es lo que no sabemos. es que Raúl. no sabemos. Yo lo que Está estoy dando buenas yo ideas. lo que estoy diciendo es que yo Mira, qué estaría, risa la que tira Carlos mira, Eduardo. yo estaría de acuerdo si de verdad no hubiera ese ¿Te acuerdo. parece? Si 3 no hubiera- represas, Claro, un estadio, claro, más billetío claro. para desarrollar. Pero Claro. el chino no regala nada. Ninguno. Ninguno de los dos. Ni Es Taiwán, cierto, ni el otro. Ni el otro. Ninguno de los dos. Nadie me lo contó. Yo estaba ahí en Taiwán. Fui con el presidente de Zelaya. Yo fui con vos también. ¿Te acordás? Sí, hombre. Y llegó Mao, el presidente. Ahí andábamos. Ahí andábamos juntos. Lo que dijo, no más dinero para los países. ¿Te acordás? Sí. Que iba a reducir, desde el 2007, 2008, por ahí, 7, ¿verdad? Que iba a reducir el apoyo de Taiwán a los países, digamos, los países de Centroamérica. Y lo cumplieron. Desde el inicio de este gobierno, los taiwaneses no querían mucho con este gobierno. Ahora es que están poniendo el grito al cielo, también hay que decir la verdad. Sí. Ahora es que están poniendo el grito al cielo, el canciller Carlos Eduardo Enrique se reunió con ellos, la presidenta en un momento recibió al canciller de Taiwán y como decimos los hondureños, solo eran paja. Ahora es que han puesto el grito en el cielo. Ahí hay que ser pragmáticos con Sí, esto. hay que ser pragmáticos si no hay una afectación mayor. O sea, como he dicho anteriormente, si no hay una afectación de las relaciones con otros países como Estados Unidos,
pues está bien, porque en el juego de las relaciones, yo creo que este gobierno, como el de Mel, del que formé parte, juega bien porque abre relaciones con América Latina, las intensifica sin tener malas relaciones con Estados Unidos. Es una cuestión de equilibrio. Y eso es lo que quisiera yo escuchar. Don Carlos Eduardo, ¿por qué bajaste la cabeza y te sonreíste? ¿Qué fue eso? Recordando algo que dijo Tito, que me hizo tener una reflexión. Durante décadas, lamentablemente, hemos sido vistos, como dijo Tito, como siervos. Nos titularon allá en los años 80 como una república bananera. Que en ese contexto, ser república bananera no tiene nada que ver con producir o no producir bananos, sino por la condición de sumisión ante una potencia. ¿Y qué nos ha dejado eso? Esa actitud entreguista, cómo se manifestó en la realidad cotidiana de cada hondureño. ¿Saben en qué? En que hoy 75% de la población está bajo el umbral de la pobreza. No, nunca, ni en título personal, ni empresarial, y menos en las naciones, la condición de súbdito genera respeto de nadie. El respeto se gana con posiciones correctas y defender los intereses propios, lo respetan todos. Pero hay muchos, sobre todo los que gobernaron recientemente, que jamás defendieron el interés nacional, que para mantener sus negocios oscuros de tráfico de drogas y de corrupción cumplían sin ni siquiera traducir al español las órdenes que les venían de potencias del norte. Eso tiene que cambiar. Somos un país libre, soberano e independiente, que se independizó de España junto con todo Centroamérica el 15 de septiembre de 1821, pero que después, en el año 23, hicimos la independencia absoluta luego de haber sido parte del imperio de Iturbide, allá aquel impostor mexicano. Porque decía Tito, es cierto, hace años está inundado el planeta entero de productos chinos, pero no hay productos hondureños en China, porque la capacidad de importar para allá, hay aranceles allá que tenemos por no tener relaciones. Y yo lo dije aquí una vez en este programa, imagínense si logramos que China nos compre 4 productos, que nos compre bananos, que nos compre café, que nos compre aceite de palma y que nos compre camarones. Simplemente, si en una mañana cada chinito decide tomarse una tacita de café en vez de té, ese día se va toda la producción de varios años de Honduras de café. Así de inmenso es el mercado chino, al cual no tenemos acceso en este momento porque no existen relaciones diplomáticas con esa potencia. No, sí se exporta, China. Pero muy poco, porque quizás por lo de los aranceles. Porque hay políticas chinas que los países que no tienen relaciones con ellos no acceden a ningún trato preferencial que le dan a países que tienen relaciones con ellos. Y hay tratos aún más preferenciales para los países que deciden soltar su vieja relación con Taiwán para irse con China. ¿Por qué? Porque es cierto que hay una pugna global y que China considera que el tema de Taiwán es un tema que van a resolver a largo plazo. Para los chinos esperar 100 años para la reunificación con Taiwán no es problema, 100, 200 años. Para nosotros, resolver hoy el problema de la deuda externa que ahoga al gobierno y al pueblo hondureño es fundamental y urgente. Y China nos puede dar la capacidad de reestructurar esas deudas y que nos permita que haya fondos para invertir en los sectores más vulnerables. Porque así como está hoy la economía de Honduras, con ese nivel de endeudamiento que permitieron que se llegara a él, tanto los Estados Unidos como los europeos, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, sabiendo que ese dinero se lo iba a robar la narcodictadura, donde no quedó una sola obra de envergadura nacional que pudiéramos decir, ahí está, por lo menos en la deuda que adquirieron los militares en los años 70, ahí quedó el cajón, que podemos decir hoy todavía que es una represa símbolo para nuestro país. El Boulevard de las Fuerzas Armadas. El Boulevard de las Fuerzas Armadas queda así una inversión más chiquita. Pero hoy, ¿saben lo que es que se hayan
endeudado el país en más de 15.000 millones de dólares en 12 años. Bueno, si el BCI le dio a Juan Orlando en plena campaña 1.000 millones. Y pregunto aquí, muéstreme una obra que se hizo, una obra concreta, que ahí está, que se hizo con ese dinero. ¿Saben para qué se hizo ese dinero? Primero, para sostener la narcodictadura y a su partido que lo mantenían a puro billete. Yo lo está pagando usted hoy, lo estoy pagando yo, lo está pagando Amílcar, Raúl, Tito y estos camarógrafos que están esta mañana aquí con nosotros. Todos lo estamos pagando, pagándole a los activistas del Partido Nacional. Hay que hablar de esos temas, hay que profundizar en la situación en que estamos hoy. Entonces, en este año que pasó de gobierno de Xiomara, no se pudo alcanzar esas reestructuraciones ni con el Fondo Monetario, ni con otras de las potencias que históricamente nos han ayudado. Estamos obligados como gobierno en el poder del Partido Libertad y Reforma a buscar esas alternativas. Si no, bueno, tú que tienes más experiencia que yo en temas económicos, Amílcar, sabes que con la carta que tenemos de esta deuda, difícilmente el país va a poder salir adelante. Hay que buscar como prioridad número uno, aliviar esa deuda. Pero fíjate que las políticas públicas del Estado tienen que ser más importantes que la deuda, que pagar la deuda y que tener más dinero prestado. Porque las políticas públicas en un país que tiene las condiciones de Honduras, que dirigido adecuadamente, con un consenso nacional en el cual todos los hondureños seamos vistos iguales ante la clase política, empujamos el país. De repente no vamos a ocupar más dinero. Allá tenemos unos pobres hondureños que nos mandan 9.000 millones de dólares anuales. Ese es un montón de pisto que viene para acá y que hay que orientarlo, dándoles oportunidades al que lo recibe de poder invertir en el país. 9.000 millones es más que los 2.500 que nos va a dar China. Es 3 veces más lo que nos mandan, los que nos remesan. Pero aquí el tema es, las políticas públicas tienen que ser emanadas por el gobierno definitivamente, pero aplicadas por todos los sectores. El gobierno puede y debe denunciar las políticas públicas para sacar el país adelante, pero no las va a aplicar el gobierno, las vamos a aplicar todos los sectores. Los trabajadores, los campesinos, los industriales, los comerciantes, todos. Pero ¿sabes? Y ahí se requiere ese liderazgo, Carlos Eduardo, De que lo necesitamos impulsar sobre cualquier tema. La relación con China es secundaria. Los 2.500 millones son bienvenidos. No se sabe si son 2.500 son bienvenidos, pero no va a ser más que eso tampoco. No va a ser más. Lo que no se sabe es qué va a dar China. Pero es el liderazgo de conducción al país para buscar lo que todo político debe buscar, que es el bien común. Eso es lo que nos urge, más que cualquier otra cosa. Si me permite, retomo y te extiendo un poco lo que dices. En la vida real, no es así, lamentablemente. Así debería ser, que todos nos comprometiéramos de fondo para desarrollar el país. Pero en la vida real, en este país, hay sectores que se enriquecen mucho manteniendo esta situación sin cambio. Por ejemplo, ¿cómo vamos a volver productivo el país si la energía de Honduras sigue siendo la más cara? ¿Cómo es que en Honduras cuesta el triple la energía solar que lo que cuesta en El Salvador? Allá hay algo que no está funcionando. Entonces dice la empresa privada, o mejor dicho, una parte pequeñita de la empresa privada, no podemos echarlos a todos en el mismo saco. Hay 300.000 empresarios más o menos en este país, o 300.000 empresas. Por ejemplo, dicen que el gobierno de Honduras no debe de meterse en los temas económicos, que dejen que el mercado fluya. Esa es una doctrina y esa es una visión política del neoliberalismo, como bien mencionaba hace un rato Amílcar. Y durante estos últimos años, el gobierno dejó el mercado en libertad. Pero no es cierto que no le gusta que se meta el gobierno. Le gusta que se meta a darles concesiones. ¿Cuántas concesiones se dieron de forma ilegítima en este país? ¿Cuántas concesiones amparadas en leyes que no son morales se han dado para negocios que empobrecen al pueblo hondureño? Estamos de acuerdo. Montones. Estamos de acuerdo en que hay que cambiarlo. Pero a lo que quiero aterrizar es que cuando se hacen algunos esfuerzos por cambiar esa realidad, no todos asumen el rol que hoy bien manifiesta Amílcar, de sentirse responsables de cambiar esta realidad, sino que muchos que dependen o que son voceros de esos pequeños intereses, mejor dicho, de esos grandes intereses
de pequeños grupos, empiezan una campaña en contra y a generar mucho ruido que termina incomodando a alguna parte de la población. Pero si no hacemos cambios, pueblo hondureño, sí, no hay futuro. Hay que Carlos hacerlo Eduardo, y hay que buscar los consensos. Y en esta ley tributaria nueva debería de construirse consensos. La ley de justicia tributaria. Hay algunos que han dicho que eso va a afectar hasta la venida de las remesas al país. Otros han dicho que eso que va a afectar también la relación con China, que podrían deportar, por favor, hombre, eso acaba de deportar a los hondureños. Para empezar, los hondureños que viven en Estados Unidos no tienen visa. La mayoría de ellos están desvisados. Son mojados, el 90% de los hondureños. Los que están acogidos al TPS son pocos hondureños. Y tampoco los gringos los van a sacar porque ¿quién va a hacer la chamba que hay en los hondureños y los mexicanos? Y los latinos. O sea, también hay muchos que se pasan, ¿va?, vendiendo miedo de esa manera. Claro. La ley de justicia tributaria. Aquí está un expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Cómo llegarán a acuerdo con esa ley, gobierno y empresa privada? Pues yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo todos los hondureños para sacar adelante al país, porque es de todos los hondureños, algunos no nos gustan, otros nos caen bien, otros más o menos, unos son correligionarios, otros son opositores, otros son de todo. Pero todos estamos en este país calentados por el mismo sol y disfrutando de la misma brisa de los dos océanos. Aquí estamos todos y tenemos que buscar el consenso. Eso, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. En la ley de justicia tributaria, mi percepción, como ya lo mencioné antes, es que hay un ingrediente político muy fuerte. 4 años en elecciones, en política, se van rapidísimo, se van 4 años. Y ahorita, en este momento, como la lógica nos dice que un partido que llega al poder, ese fue su principal objetivo, llegar al poder. El segundo es continuar en él. Entonces, como 4 años se va muy rápido, ahorita están viendo entrar en una vorágine política, porque dentro de un año exactamente estamos a 6 meses del llamado de las elecciones. En septiembre de 2024 están llamando para que vengan elecciones internas. Entonces, lo que el partido de gobierno no logre consolidar en este año y medio, va a ser difícil que lo consolide. Entonces, creo yo que la lucha entre los que tienen y los que no tiene ningún sentido. Eso es lo que yo pienso. El que está haciendo un uso indebido del dinero es como un narcotraficante. Va a estar evadiendo la ley y peleando contra las fuerzas de orden y peleando contra la DEA. Así va a ser el que mete contrabando, el que está usando, el que está acostumbrado a pagar un soborno para meter lo que no le corresponde conforme a ley, para terminar con el competidor sin pagar impuestos y que el otro pague. Esa es una minoría, pero tan pequeña que no va a existir, Carlos Eduardo, una oposición para que a esa gente le caiga todo el peso de la ley. De eso tener la plena seguridad, y lo puedo decir aquí de frente. Bueno, eso así va a ocurrir. Entonces, ¿qué amerita, Raúl, Aristides y Carlos Eduardo? Sentarnos nuevamente y elaborar un documento que sea real y calzado a las necesidades del país. La remesa familiar, ahí hay una confusión grande. En el artículo 1 hablan de reformas de los artículos tales y tales y tales de la ley de impuestos de la renta. No lo tengo en la mente, ¿verdad? Pero lo va a buscarlo ahí, Carlos Eduardo, si lo tenés. Ahí te dice cuál es la definición del ingreso. El ingreso es todo aquel dinero de Honduras o del extranjero que llegue a una persona. Y puede ser en moneda, en especies, en productos, en lo que sea. Y eso grava la renta.
Esa es una de las reformas que están ahí. Sí. Si eso no se aclara, la remesa familiar en las personas que reciben, que tal vez tienen un sueldo, que trabajan en una empresa y que los hijos, como eso ocurre en todas las familias hondureñas, les manda su dinero, se lo van a acapar. Se lo van a acapar. Entonces hay que hacer la corrección y la aclaración pertinente, porque si no aquí vamos a tener un gran problema, no el gobierno, porque se le van a ir encima todos los que reciben la remesa, sino que todo el país. Eso nos rebota a todos los hondureños, no solamente políticamente al gobierno. Eso hay que verlo. Hugo Noé, buen amigo nuestro también, salió diciendo que eso no era así, que por ahora de eso no se va a hablar. Le hubiera quitado el por ahora, mejor. Claro. No, eso va a aclarar. Claro. Mejor no Esa hubiera... duda se va a aclarar. Claro. Es necesario. Estaba vendiendo miedo, Dice, Hugo, también. por Sí, ahora, sí, dice. eso es. Mejor no hablar de eso por ahora, mejor no hubiera dicho Bueno, por ahora. Entonces los que venden miedo, que van a correr a todos los hondureños que trabajan en Estados Unidos, Claro. están vendiendo miedo. Sí. Pero Entonces, eso se Hugo tiene. se las devolvió a todos. Correcto. Por ejemplo, con la inversión en las zonas francas. Yo creo que si hay 12, 14 zonas francas y que no están cumpliendo su función, hay que eliminarlas. Pero no se puede atemorizar al que viene aquí a instalar una unidad productora, porque va a competir con otros que están en otros lados. Lo vuelvo a repetir ahora. Hay que darle todo el tiempo necesario. ¿Para qué? Lo que sí debe haber es un seguimiento de las políticas públicas para que ese hondureño que va a trabajar con él sea beneficiado, no solamente con un buen ingreso, sino también con una capacitación permanente, de que pueda responder. Y si es así como ha ocurrido en Costa Rica y en otros lugares, esa manufactura rápidamente se convierte en una alta industria. Eso es un ejemplo que ha existido, que de no ser por el neoliberalismo, aquí tenemos una coleada ojalá que fuéramos neoliberales de verdad, pero ni siquiera eso. Sí. Y es más, la ley de justicia tributaria, Carlos Eduardo, es neoliberal, porque no reduce la intervención del Estado, permite las dispensas. O sea, es parte del juego neoliberal que es del mundo desarrollado, no de nosotros los pobres. Nosotros nos tienen de esclavos, definitivamente, y no nos podemos acudir fácilmente. Hay que adaptar para tener ese beneficio. Y lo más importante es combatir la corrupción. Hay que combatir la corrupción sobre cualquier otra cosa. Si se hubiera combatido la corrupción, no importa las compañías bananeras, no seríamos el país con la pobreza que tenemos ahora. El dinero se lo han robado, esa es la verdad. ¿A dónde se ha ido a parar todo ese dinero que ha venido de la deuda? Se lo han robado. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un antes y un después. Y el despilfarro del dinero también. Creo que la presidenta originalmente en su discurso dijo que nadie podía ganar un sueldo superior a ella. Mire, en 2 instituciones del Estado se van casi 1.000 millones de lempiras en sueldos de mediana a alta categoría, en 2. O sea, eso no puede ser, ¿verdad? Un país con tanta pobreza como la que tenemos, los llamados a dar el ejemplo es la clase gobernante. Y eso debe ser, ella dio un ejemplo, la presidenta, pero no ha sido seguido por los demás funcionarios. Eso no puede ser. Eso nos convierte no solamente en esclavos de un modelo económico, sino que en esclavos de una clase política que gobierna y que no ha cambiado. Ese quehacer no ha cambiado absolutamente en nada. Abusaron aquellos y que ahora este nuevo gobierno no siga abusando, que no abuse, porque hay gente que necesita ese dinero. Entonces ahí es donde se ganan las voluntades y la confianza que necesitamos los hondureños en nuestras instituciones, se gana a pulso. Y el pueblo se lo merece, ¿va? El país se lo merece, el esforzado que trabaja se lo merece, el profesional se lo merece. Bueno, en eso, por ejemplo, yo pienso que a un contador vista de aduana le deben de pagar bien para que no lo sobornen. Lo mismo a la gente que tiene cargos importantes y que los pueden tentar con dinero, creo que les deben pagar bien.
Porque nadie trabaja de choto. Aquí, bueno, ustedes que son invitados, pero ustedes en sus negocios exigen, pues. Y todo el mundo quiere trabajar para ganar bien. Creo que en puestos importantes del gobierno, donde puede haber gente que quiera corromper al funcionario, deben de pagarle bien. Para que eso no pase, pues. Un funcionario bien pagado creo que la piensa para cometer actos ilícitos. ¿Qué piensas de esa ley de justicia tributaria? Bueno, yo pienso que es una necesidad de que el país haga una reforma tributaria porque la tributación, la recaudación es fundamental para la redistribución de la riqueza. Es una herramienta importantísima para luego pagar programas sociales o para pagar la educación o lo que sea para el desarrollo del país. Y indudablemente que con todo lo que hemos visto a través de los años hay distorsiones tan grandes que las leyes actuales no están cumpliendo con los objetivos, sencillamente en general, ¿verdad? Hay leyes que sí, otras que no, pero en general pensamos que el esquema tributario, el sistema tributario de Honduras es injusto y está creando más desigualdades y menos competencia leal, porque también, en eso estoy totalmente de acuerdo, Honduras no tiene un verdadero sistema capitalista. Honduras, no hemos llegado al capitalismo. El socialismo todavía el capitalismo es superior al capitalismo. Que eran neoliberales, ¿no? Sí, primero hay que desarrollar el capitalismo antes de hablar de socialismo. Porque el problema de Honduras es que tenemos un Estado paternalista heredado de los españoles, profundamente corrompido y también ineficiente, con costos elevados, con mucho contrabando, es decir, con mucho negocio que gira en torno al Estado, ¿verdad? Aquí los grandes capitales, muchos se hicieron a la sombra del Estado, no a la sombra de la producción o del sector privado propiamente. Entonces todo eso nos hace pensar de que si hemos de hacer un cambio, tiene que comenzarse por modificar poco a poco las estructuras económicas sin suscitar temores en el sector inversionista. Yo estoy de acuerdo que esto tiene que ser consensuado, no tiene que verse como algo ideológico, que es la gran sospecha, ¿verdad? Es decir, el sector empresarial piensa inmediatamente, con algunos que hacen discursos donde se propasan, que en el fondo lo que quieren no es una reforma tributaria, sino que lo que quieren es imponer un régimen socialista, nacionalizar empresas y todo lo que se supone que conlleva un cambio de sistema económico y político. Y yo creo que no es así, pero lo están viendo de esa manera. Y va a haber una oportunidad grande para hacer esa negociación, porque no hay mayoría en el Congreso. Eso implica... Es el foro. Eso donde implica, va a tocar. Claro, eso implica que va a haber que negociar los votos con el Partido Liberal, nuestro pero partido. Lo mejor es que las fuerzas vitales acá, que es gobierno y sectores productivos, productivos donde también están los trabajadores, sí. Las centrales obreras, lleven un paquete y ahí nadie se va a oponer. Ahí se acabó. Pero es que cada sector... Y ese es un proyecto nacional. Claro, cada sector tiene que abocarse a una gran diálogo nacional. Están negociando. Pero el hecho de que las bancadas no tienen todos los votos necesarios para aprobarlo, ayuda para que eso tenga que darse, para que ese intercambio, esa negociación se dé antes de entrar al Congreso. Lo uno lleva a lo otro, es decir, Amílcar mencionó una parte que a mí me parece muy importante. Si, digamos, corregimos el sistema tributario, mejora la tributación, se hace más justa, en el sentido de que quienes tienen más contribuyan más, y de que aquellos que evaden el fisco, que a veces tienen mucho dinero y evaden el fisco, y no hablo de grandes empresarios, hablo de la gente de los mercados que no pagan impuestos, hay un montón de gente de una parte de la economía informal. Honduras tiene la economía formal, pero tiene una gran economía informal. Aquí hay tres economías, Raúl. Está la economía formal,
que tributa y está enmarcada en ley. Está la economía informal, que es la que anda en las calles vendiendo cosas y no paga nada. Y está la economía narcotraficante. Bajo. La de las maras. Esos manejan cantidades enormes de dinero. Los grupos de narcotraficantes a los cuales estaban asociados los del gobierno anterior. Entonces, todas esas tres economías, para meterlas y que tributen, es un trabajo casi imposible, ¿verdad? Pero hay que empezarlo. Entonces eso nos lleva a otra parte que Amílcar la mencionó, y es que una vez que corregís la parte tributaria, hay dos cosas que hay que hacer. Uno, ¿cómo la vas a distribuir esa riqueza? Y dos, ¿en qué vas a gastarlo? Entonces vamos al caso del gasto público. Honduras tiene un gasto público excesivo. Yo no veo que nadie se bajó los salarios excepto Rebeca Santos. Aquí montones de salarios por encima del salario del presidente. Los mismos carros que mirábamos blindados para personas que no tienen ningún peligro, porque en nuestro tiempo, en nuestro gobierno... No, vuelvo a recordar esos diputados que andan en Prado, vendan esas Prados, señores del Congreso. El que quiere andar en Prado, que la compre. Claro, el claro. que quiere andar luciendo, mira, si el país... Prado, cómprela. Mira, y que no ande un guardaespaldas del ejército. Yo he visto en países ricos cómo diputados andan en carros normales o funcionarios en carros normales. ¿Cómo es que vos... Yo fui funcionario 3 años, 6 meses. Mira, andaba en mi carro. Aquí hay funcionarios. Sí. ¿Y vos manejando vos? Y yo también andaba a veces en mi carro. Y Mel andaba. El propio Mel, siendo presidente, andaba a veces manejando el carro. Siempre cuento esta pasada de Fabio, un amigo mío. Espérate, Tito. Sobre eso de los carros. Viene y me dice, Fabio Aguilar, saludos. Raúl, le dije yo que ese viernes Mel iba a ir a un lugar y que yo no iba a ir. Entonces me dijo, salgamos, va pues. Entonces llego a buscarlo, Fabio, vámonos. Y las sirenas, y los guaruras, y los carros. ¿Qué te pasa, vos? Estaba decepcionado. Sí, él quería andar con todo el show. Te quedó viendo, está sí, botado. ¿Qué onda? Anda mal, Raúl. Que devuelvan, vendan esos carros del Congreso. El diputado que quiere andar en Prado, que la pague el hombre. Es la verdad. Y muchos amigos míos allá andan en Prado, devuélvanlas. Y no eran los del Libre, no decían que qué barbaridad, cuestionaban, devuelvan esos carros o véndanlos. Y Raúl, mira, aquí hay funcionarios de segundo nivel y hasta los de primer nivel que no salen de la ciudad porque tienen que tener un Prado. Si el Prado es un carro alto para ir al monte. Y además que es decir, tan pobre, ¿va? Es decir, este es un país pobre. Sí, entonces, pero aparte de eso, hay 1000 formas bajo las cuales el gobierno despilfarra. Por su ineficiencia, por los vicios y todo. Esa parte yo creo que hay que hacerla. Es decir, si vos le vas a decir al país, vamos a hacer una reforma tributaria, a la par tenés que decir en qué vas a sacrificar del gasto público. Y esa parte no está. Yo no la veo esa parte. Entonces me parece que es importante para que tenga credibilidad esa reforma y tenga el apoyo que digan a la gente, mira, vamos a reducir tantos y tantos ministerios, vamos a hacer una reducción del tamaño del Estado, vamos a quitar tales y tales salarios, vamos a hacer esto. Es cierto que no es un tema fácil porque hay derechos adquiridos y otras cosas, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer y si el gobierno va a hacer un cambio de ministerios, ya los próximos ministros ya tienen que entrar con... Y no son tantos los ministros, y los ministros no ganan mucho. Son otros que están, por ejemplo, hay unas comisiones que dejó Juan Orlando de fomento a la inversión, de público-privada, esos ganan como 200,000 o 250,000. Muchos y son tres. Y son cachurecos. Y hay unos y ahí están todavía los mismos. Entonces hay unos que no trabajan prácticamente. Entonces todo eso implica no solo una reforma tributaria, sino, Carlos Eduardo, yo creo que vos vas a estar de acuerdo, una reforma del Estado. Una reforma del Estado. Mira, Juan Orlando se hizo otorgar una facultad inconstitucional de que él podía modificar ministerios
fusionarlos y hacer desaparecer ministerios. Legislando. Él podía como legislar, prácticamente. Si él podía hacer eso, como buen dictador que quería hacerlo y no llegó a hacerlo, ¿por qué no hacemos una reforma del Estado? Si este Estado ya está totalmente obsoleto para las necesidades del país. Entonces yo creo que una cosa debe ir acompañada de la otra, si no, no está completa y no es coherente. Carlos Eduardo, ¿qué tan cierto es? Porque muchos creen que el actual gobierno tiene no quiero ser grosero, pero que no quiere a los empresarios. No sé. Y que esa ley de justicia tributaria solo es para dañar a la empresa privada, solo es para quebrar empresas, solo es para que se pierdan empleos y que venga el desempleo, así, y castigar sectores. Así lo manejan muchos empresarios. ¿Es cierto eso? Es falso y creo que es una de las habilidades que ha tenido este sector, que es así, de chiquito al lado del resto de toda la empresa privada. Como decía, hay más o menos 300.000 empresas en Honduras, ¿verdad, Amílcar? Y estamos hablando de que de esas 300.000 empresas hay 141 empresas. 900.000 empresas tributan. ¿Cuánto? 900.000. 900.000, me equivoqué. Y de esas 141 empresas tienen exoneraciones fiscales. 141. Y de esas yo estoy seguro que la mayoría cumplen, o al menos la mitad. Y por lo menos que tenga las exoneraciones para exportar, O sea, ¿qué no quiere para decir? competir acá. Las exoneraciones tienen un objetivo que lo explicaba bien Amílcar. Tenemos que entender que en el mundo de hoy no competimos entre Amílcar y yo. No, competimos entre Carlos Eduardo y un nicaragüense, y un salvadoreño, y un costarricense, y un mexicano, y uno de Singapur, y uno de China, que está haciendo el mismo producto. Entonces, las exoneraciones tienen como objetivo que yo pueda competir con todos los demás. Y generar empleo, además. Pero si yo tengo la exoneración y no compito con nadie y todo lo vendo aquí, estoy faltando a la ley, estoy faltándole al pueblo hondureño y al Estado. Y al capitalismo. Y al propio capitalismo. Pues de libre competencia. Entonces, ese pequeñito grupo que esconde cantidades gigantescas de dinero que han llenado sus bolsillos por esas exoneraciones y que no cumplen con lo que deben cumplir, se encargan de generar mucho ruido. Tienen mucho dinero. Y meter a toda la empresa privada a meterles miedo a decir, esto es contra todos. No, es contra los que faltan, es contra los que no pagan impuestos, es contra aquellos que creen que sus fortunas no están obligadas a rendirle tributo al pueblo hondureño, como todos. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo hace un rato Amílcar. Todos pagamos impuestos indirectos. Por ejemplo, cada vez que echamos combustible, los que tenemos un vehículo, que el mío no es Prado, es un pick-up, claro, y es mío. Todavía lo debo, pero es mío. Así estamos todos. Ya dejaste el lanchón aquí. ¿Tenés guarduras de fuera? No, ando a Jorge Sierra, que me acompaña, es un motorista, pero no es guardaespaldas. Anda un corta uñas, por cualquier cosa. Pues, echo combustible, pago un impuesto. Voy a la farmacia, compro alcohol, pago un impuesto. Voy Algo importado. a comprar comida al supermercado, pago un impuesto. Todos pagamos un impuesto indirecto, que son estos. Ahora, los impuestos que hacen justicia son los directos. Son los impuestos al capital, son los impuestos que van dirigidos a lo que más gana, a la proporción de lo que uno gana. Entonces, el otro día estaba escuchando al presidente Biden de Estados Unidos que estaba explicando un problema que ellos tienen allá. Que no es posible que aquellos que ganan, una empresa que ganó 500 millones de dólares en un año, paga menos impuestos que un pequeño negocio, que el dueño de un pequeño negocio, o que un empleado que gana $40,000 al año, porcentualmente. De eso se trata la justicia tributaria. Pero la embajadora de los Estados Unidos ante el pueblo y gobierno de Honduras, Laura Dogu, está preocupadísima por esto de la justicia tributaria. No sé, explícame. Es que ahí permíteme, no calzo bien. Pero yo creo que no va por ese lado de la tributación. Lo que dice Biden y lo que dice ella. Va por el lado de la inversión extranjera, porque ellos dan estímulo para que aquí se finquen empresas grandes, que ya ha habido una iniciativa
del gobierno de Estados Unidos, aquí vino la vicepresidenta Kamala Harris con un grupo fuerte de empresarios. Si es un grupo fuerte de empresarios gringos, es que son fuertes de verdad. Sí. No son Y qué bueno papaditas, que ¿va? estén dispuestos a Así venir a es. invertir a Honduras. ¿va? Claro, para que aquí la gente encuentre trabajo. A Estados Unidos le interesa que este país genere empleo, que genere y que tenga seguridad jurídica para que las inversiones que vengan estén en todo el plazo posible de la vida y que los hondureños se queden aquí. Y no ¿De acuerdo? emigren. Pero ahí es donde tenemos que reconocer cuál ha sido la historia de esas relaciones Sí, y pero de la esas culpa es inversiones. nuestra, Carlos Eduardo. La historia de esas relaciones, que es lo que nos ha producido la realidad de hoy, es que Honduras ha accedido a concesiones como cuando empezaron ahí en tiempos de Ramón Rosa las concesiones mineras, luego vinieron las concesiones bananeras y luego han venido otro tipo de concesiones que no generan crecimiento, que no generan lo que se anuncia que van a generar cuando se dan. Por eso debemos aprender de que solamente vamos a poder crecer como Estado cuando existe una verdadera justicia tributaria y que es cierto que muchas empresas internacionales buscan las mejores condiciones para la inversión, pero lo que más buscan, ¿sabes qué es, Amílcar? Lo principal para que llegue la inversión no es seguir dando concesiones a 100 años como las dieron hace mucho tiempo, sino es tener una fuerza laboral debidamente educada y con salud, que pueda hacer trabajos cada vez más calificados. Es correcto. Pero con 4 años y medio Sí. o 5 de educación que tenemos en el país, no podemos aspirar a ser un Silicon Valley en el Valle del Aguán, todavía. Pero debemos aspirar a hacerlo en algún futuro Es lo que cercano. pasa con Costa Rica. 4 o 5, con el costo de la energía, no podemos aspirar a que vengan grandes industrias. ¿Por qué? Porque prefieren irse a Guatemala, que cuesta la mitad de la energía. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando el gobierno de Xiomara comienza con la nueva ley de energía, empiezan los ataques de esos poquititos que son, tal vez en los dedos de mis 2 manos, están todos los que se benefician de esos contratos térmicos que se dieron, que son abusivos y que son amorales contra el interés del pueblo hondureño, a atacar haciendo uso de sus capitales, usando medios de comunicación para desinformar y para generar ruido, para que usted se sienta incómodo y empiece a dudar también. Pero ¿cómo vamos a cambiar nuestra realidad si no tenemos energía barata? Mira, bueno, tú tenías y has tenido empresas grandes y la factura energética es fundamental, que no sea tan cara para que la industria pueda Sí, crecer. pero ¿Qué así porcentaje es. de la industria representa la factura energética hoy en Honduras? Pero un Depende 20, del 25. rubro de que estemos hablando, pero Pero es alto. es altísimo, ¿no? Y no somos competitivos. No somos competitivos. Así es. Sin embargo, yo nunca voy a defender a un empresario que de manera indebida hizo su capital. A ese hay que ajustarle y echar todo el peso de la ley, hay que hacerlo. Pero las políticas del Estado en materia energética no han sido de ningún sector, han sido de los gobiernos. Y es el gobierno el que lo tiene que corregir. Y te voy a decir, Y estamos en eso. no existe, pero no existe ninguna oposición más que esos 4 o 5 que no cuentan, Carlos Eduardo, no cuentan para que se haga. No es que esperan, pues. Y es más, ¿Qué esperan? Amílcar, y el problema no está tanto en la generación, sino en las pérdidas. No, así es. Fíjate que eso sí es Y responsabilidad del gobierno. y ¿sabes Es qué? decir, las pérdidas ahorita, cuando yo intervine el ENE, estaba a 23%, lo bajamos en 18, solo en 6 meses. Ahorita Y arriba del ahorita 30. está como en Arriba 30 y del pico. Es Arriba del 30. escandaloso. Y no Todo, es de la EH, todo lo que Ahora, se y de produce eso, se pierde el 30 ahora y pico te voy a por decir, ciento. Carlos Eduardo, le puedo preguntar a Carlos Eduardo, señor Aquí moderador, puede ser el periodista por un ratito. si me lo permite, vos sabés qué cantidad de energía no paga la gente, no estoy hablando de los más pobres, no, sino porque un diputado se la llevó allá y le regaló a la El pobre. robo de energía, pérdidas no, O técnicas. sea, No, porque ese es el problema que pero lo tenemos. que dice Tito también es cierto. Pérdidas no técnicas. También. Esas son pérdidas Yo- que la gente yo no tuve paga acceso porque a- la bondad del que está en la Yo campaña. tuve acceso a un listado de políticos que robaban energía. Y por Pero, varios eh, miles de lempiras. Y empresarios y todo. Claro. Hay cosas que el Estado
las tiene que hacer. Mira, cuando no debe permitir la intervención de nadie. Otras cosas no. Otras cosas tienen que ser llevadas en alianza, porque el Estado no puede invertir, sobre todo este país que requiere tanta inversión, no lo puede hacer todo. Pero tiene que ser de la mano y con una estructura de combate a la corrupción muy fuerte y un gobierno moralmente sólido. Y que la institucionalidad sirva. Ningún gobernante puede hablar de meter a la cárcel a nadie. Es la Fiscalía la que tiene que hablar de meter a la cárcel. Y es el sistema judicial el que debe de ejecutar las sanciones, llevar a las personas a la cárcel. El Ejecutivo administra el Estado, pero los otros poderes tienen que encargarse de poner orden. Y eso no ha ocurrido, desgraciadamente. Se habla de posibles cambios en el gabinete de gobierno, ya sea en junio, despuesito de la Semana Santa, que es la próxima semana. ¿Qué piensas, Tito? ¿Deben haber cambios? Sí, yo dije que creo que en diciembre, que era necesario que hubiera un cambio de gabinete, porque sabemos que algunos ministerios no han dado los resultados esperados, no hubo la ejecución ni del presupuesto, ni ha habido esa idea de que las cosas han cambiado. Se han enredado algunos trámites burocráticos para mucha gente y se ve en alguna gente falta no diría de experiencia, porque algunos que no tienen experiencia han resultado buenos, pero falta de conocimientos y falta de sentido práctico, diría yo, para resolver las cosas. Entonces, nosotros asistimos desde hace muchos años, Raúl, a una despersonalización del gabinete. Si yo ahorita les pregunto a todos quiénes eran los ministros del gobierno pasado, solo van a dar 2 o 3 nombres. Y ahora ya ni son hondureños. Sí, así es. Entonces, son nicas. Entonces, yo me acuerdo antes decían el ministro tal, ¿verdad? Y era generalmente escogido por tener algún peso profesional, alguna vigencia política. No se está buscando ese tipo de perfil ahora. Yo creo que el último gobierno que tuvo ese nivel fue el de justamente en el que yo estuve ahí con Mel Zelaya. Acuérdense que cuando Mel hizo ese gobierno, el último gobierno liberal, Jorge Arturo Reina Padre era ministro de Gobernación, Pineda Ponce era ministro de Educación, Gabriela Núñez, Banco Central, Milton Jiménez, que ahora es magistrado, ministro de Relaciones Exteriores, Rixi Moncada, ministra de Trabajo. Sí. Es que le estoy viendo ahí. Rebeca Mundo Orellana. Después llegó a ser de Gobernación. Después de Gobernación y ahí estuvo en Defensa y Relaciones Exteriores. Tuvimos entre las instituciones estaba Montoya cuando todavía estaba vigoroso. Estaba... ¿Qué querés decir? No, está un poquito debilitado, yo creo. Estaba Gustavo Alfaro, estaba Marlon Lara, que venía de ser uno de los mejores alcaldes, estaba Gianni Rosenthal como era el ministro de la Presidencia. Entonces, vos estabas de presidente Amílcar estaba de presidente del COEP, estaba de vicepresidente Elvin Santos, Raúl Valladares era el secretario privado y un hombre cercano al poder. En fin, solo había gente con personalidad, con seguridad en lo que hacía. Es decir, estamos hablando de otro tipo de gobierno. No se volvió a ver ese tipo de gobierno ni con Pepe, ni con Raúl, ni ni con Juan Orlando, ni ahora. Entonces yo sí creo que debe el Partido Libre replantear, porque justamente, mire, yo lo digo así de esta manera. El Partido Libre ganó con 1.700.000 votos. Yo creo que el Libre tiene de voto duro aproximadamente 700.000. Creo que el Partido Nacional, que decía tener 1 millón,
tiene solo 700,000, según unos estudios que se han hecho. Partido Liberal anda por ahí. ¿Qué es lo que hizo que Libre ganara 1.700.000? Como 500,000 liberales fueron a darles el voto, la gente de Narrala y un montón de independientes y unos pocos nacionalistas que votaron por Xiomara. Habían sido Pero purgados por... de ese millón, Decentes ahí, de ese 1.700.000, ahorita una buena parte ya no está. Entonces, ¿qué es lo que pasa al no haber segunda vuelta en el país? Porque no se ha hecho nada para implementar la segunda vuelta. Vamos a ir a unas elecciones donde la gran masa de votantes, que era el gran Partido Liberal, que se dividió y se cindió en dos, una parte Libre y otra parte del Partido Liberal, lleva desventaja frente al Partido Nacional. Y el país y los pueblos no se olviden de esto, tienen memoria corta. Si el Partido Nacional hace el teatro de que ha renovado su partido y que ha purgado unos dos o tres ahí. Teatro van a ver los nacionalistas. Un teatro, porque en el fondo son los mismos. Y ponen a alguien como Asfura, ese partido puede levantar y puede ser un peligro. Entonces yo sí creo, y lo vengo diciendo desde las primarias, desde las generales, de las elecciones generales, el Partido Liberal debería de aliarse con Libre o irse a la oposición para ver si tiene chance de aglutinar al centro y a la derecha del país. Porque en el Partido Liberal hay dos grupos, unos que quieren que el Partido Liberal está más cerca del Partido Nacional y que están en contra de cualquier asociación con Libre, y otro grupo que dice, bueno, es mejor acercarse al Libre, hacer alianza con Libre, si es que le toca al Partido Liberal hacer alianza. Si no, otros dicen, miren, el Partido Liberal tiene un chance en este momento porque le van a venir muchos problemas más al Partido Nacional. Si sale un líder haciendo oposición al Libre, ese líder puede aglutinar el mismo sector de indecisos que le dio el triunfo a Xiomara contra el Partido Libre. Esa es una opción también. Pero todo esto lo digo porque yo creo... No se te olvidó nadie. Yo creo que Libre. ¿Y Narrala? Y Narrala, pues sí, porque Narrala es un sector flotante ahí, casi es como de indecisos. Entonces, yo pienso que esa decisión ¿Quién no se define? que corresponde... Todos sabemos que corresponde a Libre, esa decisión que corresponde a Libre, debe anticiparla. Es decir, si Libre ve lo que yo estoy viendo, me parece que debería de comenzar por hacer un cambio de gabinete. Porque Libre no está ahorita, en este momento, ganando méritos por su gestión. Solo está ganando méritos porque los otros dos partidos están aplastados. Entonces, porque para que haya méritos por la gestión, tiene que haber plata. Hubo mucha popularidad de Mel en el gobierno anterior, porque la economía andaba mejor y Mel la mejoró todavía más. Y no puso impuestos y la gente ganó dinero. Entonces, yo creo que... y se redujo la pobreza. Ahorita la pobreza no se ha reducido y la delincuencia ha aumentado. Y esas son la gente no le importa. Fíjese que el otro día alguien que trabaja conmigo me dice, pero fíjese que Juan Orlando nos fue a llevar un techo allá, nos ayudó con esto. Para él lo concreto es eso, para esa persona. Lo concreto no es si el otro era narcotraficante, eso le importa a un sector. Pero a la mayoría que vive en la subsistencia en el país, a ese 70% de gente que está en la pobreza y alguna parte de esa en la pobreza extrema, miden los gobiernos por lo que le dan los gobiernos. Tito, hay odio en la sociedad hondureña, este divisionismo, estas diferencias políticas generan un odio, empresariado, partidos políticos, sociedad civil. Mire, eso no está bien para nosotros los hondureños. No está bien porque yo creo que los países que progresan son aquellos donde hay alternancia, y puede ser que la alternancia sea entre una izquierda democrática, moderada, y una derecha democrática y moderada.
Y el caso concreto es Uruguay. Uruguay tuvo 10 años del gobierno del Frente Popular, donde estuvo Mujica y otros presidentes. Progresó, ahorita pasó a la derecha sin ningún problema y el país sigue progresando. Porque el problema político del país no incide sobre la estabilidad, ni sobre las inversiones, ni sobre nada. Los políticos se superaron a ellos mismos. Se superaron. Entonces, ¿qué pasa con Uruguay? Uruguay es ahorita el país más desarrollado de América Latina, con más igualdad, con mejor nivel de vida, mejor que Chile, con mucho más educación, con un montón de factores que lo favorecen. Entonces, países que por el contrario generan gobiernos autoritarios como el de Nicaragua, el de Venezuela, o algunos partidos de países donde domina la derecha, como en El Salvador o aquí en Guatemala, son países que dividen a la sociedad y esa sociedad no puede progresar. Yo pienso que, y por eso vuelvo al tema de la justicia tributaria, que esta es una buena ocasión para que el LIBRE busque ser conciliador, armonice, porque el LIBRE, por su composición, no es un partido radical. Hay radicales dentro del LIBRE, pero hay moderados. El que está a tu derecha es uno de los radicales del Partido Libertad y Refundación. No, él es de los moderados, él procede del Partido Liberal y de las grandes familias del Partido Liberal. Él es de los moderados. Pero yo veo que el gobierno realmente ha sido bastante moderado. Ha empezado con buenas relaciones con Estados Unidos, eso tranquiliza a mucha gente. Ha abierto relaciones con América Latina, tiene buenas relaciones con la izquierda latinoamericana. En general el rumbo va bastante bien. Algunos con España, algunos exabruptos por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso que fue una mala decisión abstenerse en el voto en el caso de Nicaragua y en el caso de Rusia, ¿verdad? Porque mandás malas señales, ¿verdad? O estás... Ahora, no fue la presidenta Xiomara a la Cumbre de las Américas. Eso también va a la cumbre. Pero ahora va a ir a la cumbre. Por eso estoy dejando la relación. Entonces, fue Brinco el que pegó, sí, pero no fue. Está enmendando eso. Pero aún así, los gringos la están invitando. Claro, la están enmendando. Entonces yo creo que en general va bien, y contestando a tu pregunta, Raúl, por supuesto que todos tenemos que hacer un esfuerzo, ya lo dijo aquí Amílcar, porque logremos las cosas como siempre en Honduras se han hecho. Honduras es de los países del área centroamericana, el único país del área centroamericana, quitando a Costa Rica, que no se sumergió en la vorágine de la revolución y la contrarrevolución y todas las guerras que hubo en Centroamérica, con terribles resultados. En Nicaragua murieron más de 100,000 personas, como 200,000, no sé, para volver a lo mismo, a otra dictadura que es igual a la de Somoza, a otra dictadura que es igualita a la de Somoza. Entonces, Honduras no. Honduras tuvo sectores, y entre ellos el sector obrero, el sector empresarial y los militares, que buscaban consensos cuando había crisis nacional. Ahí andaba siempre Jorge Arturo metido en todo eso. Cuando los problemas nacionales, yo me acuerdo, llamaban al rector de la universidad y ellos llegaban a un arreglo. Sigamos en esa línea, eso es lo que ha caracterizado a Honduras y yo creo que es importante mantenerlo. Bien, vamos a la parte final. Viene la Semana Santa, la otra semana es Semana Santa, y el país espera que la gente visite los lugares turísticos que recorre Honduras, haya un buen derrame económico, pero ¿qué es lo urgente que debe hacer el gobierno al retomar el ejercicio del Estado después de Semana Santa? ¿Qué urge para el país, Amílcar? Bueno, yo creo que para aliviar la dura carga de la pobreza que nos abate, tenemos que darle los instrumentos, las herramientas a los sectores productivos para que puedan desarrollar y generen empleo, que generen producción, que generen las condiciones adecuadas para que el país pueda, mediante el trabajo digno, honrado, poder salir adelante. Y hay un elemento importante ahí en esto, Raúl, que no se ha mencionado, dentro de la seguridad jurídica, es que tenemos que tener orden también. Se tiene que aplicar la justicia. Hemos visto de que hay protestas por todos lados
Yo no sé si es producto del golpe de Estado para acá, yo no sé si es producto del narcotráfico, no lo sé, pero la verdad es que las tenemos. Y esa inseguridad genera un retroceso, un estancamiento del aparato productivo del país. Y eso se tiene que tomar urgentemente. El tema de las invasiones de la tierra es un gran problema. Y yo creo que deben de poner a tono los órganos de justicia para que puedan decidir rápidamente si la propiedad está cumpliendo con su labor social, si la tenencia de la tierra es la legítima, se le debe dar toda la protección y seguridad. Y si no lo es, pues también que se le quite. Pero no puede ser de que la persona que tiene necesidad de la tierra tampoco le resuelvan su problema. Ese problema no puede resolverse creando una injusticia contra otros. Y el tema de la ley de justicia tributaria no se tocó un punto muy importante, que es la producción agrícola. Y por eso digo que ese elemento político hay que sacarlo, hay que despolitizar esa ley. Cuando se habla de que eliminando los aranceles, eliminando la dispensa para que los fertilizantes y los equipos agrícolas paguen el 15%, se está encareciendo la producción. No es que antes el empresario se quedaba con ese dinero, simplemente no se pagaba porque no se cobraba. Ahora que se va a cobrar ese dinero, el empresario va a recibir la misma cantidad de plata y el Estado va a recibir un 15% más, que ¿quién lo va a pagar? El que lo compra, el productor. Entonces esa ley se tiene que revisar para que dé tranquilidad a todos los sectores. No se debe eliminar, ya se puso, ya se está desarrollando y hay que llegar hasta el final porque hay que rescatar cosas positivas que tiene. Pero hay que adaptarla a que sea un proyecto de desarrollo, que sea un instrumento de desarrollo, no de castigo ni tampoco de una exacerbada politización. Gracias al expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada por participar con nosotros esta mañana, don Amílcar Bulnes. Don Aristides Mejía Carranza, abogado. Bueno, yo creo que hemos tenido muchas coincidencias, probablemente porque, como decía Arturo Echenique, todos somos liberales. ¿Se acuerdan de ese chiste, verdad? Es que así decían en el FRU. Así decían en el FRU, que tenían todas las tendencias, la trotskista, la maoísta. Y ahí decía, todos liberales. Y la soviética decía, pero al final todos somos liberales. Entonces, bueno, tenemos bastantes coincidencias con Carlos Eduardo y creemos que somos un sector, tanto político como en el empresariado, que pensamos que debemos de contribuir con el gobierno para que el gobierno salga adelante. Y que lo peor sería de que volviéramos por una falta de diligencia del gobierno o incapacidad a tener la posibilidad de que regresen los que se fueron, a los que sacamos del poder, de alguna u otra manera todos. Y que eso implica que haya un cambio de gobierno. Probablemente serán necesarias nuevas alianzas para el Partido Libre, porque la alianza con Salvador yo creo que está bastante deteriorada. Me parece que tiene que ser alianzas también con los sectores sociales, con la empresa privada, con varios sectores que necesitan más seguridad. La seguridad, y ese tema que abordó Amílcar es muy importante, que haya seguridad en las calles y que haya orden. Un país no puede progresar sin orden, definitivamente. Y vemos más la confrontación, fíjese, entre los propios de Libre. Por ejemplo, el problema del Congreso, problema del Servicio Civil, problema del Ministerio de Salud, problema de aquel diputado que le fue a tirar una piedra a una dirigente feminista. En fin, bueno, entonces el Partido Libre debe hacer un esfuerzo por poner orden en su propio partido. Y debe haber también orden en las calles. Cuando nosotros gobernamos, cuando yo era ministro de Defensa, el presidente Zelaya me encomendó a mí que yo mantuviera el orden. Y lo hicimos con la policía. Y no hubo nunca tomas que duraran mucho tiempo. Nosotros mantuvimos el orden en todo el tiempo.
y no hubo una sola víctima mortal porque tuvimos el cuidado que se respetaran los derechos humanos. Hasta nos mandó una felicitación la delegación diplomática de Estados Unidos diciendo que habíamos respetado los derechos humanos. Entonces también cuando los sectores que tienen justas razones de reclamar y que han estado esperando mucho tiempo para ello, ven que hay un gobierno que es afín, les caen todos los reclamos. No dicen nada cuando hay un gobierno de derecha duro como el que se acaba de ir, ¿verdad? Y de represivo. Ahí no protesta nadie, ¿verdad? Ni el magisterio, ni nadie, ¿verdad? Protestan cuando viene un amigo. Y eso es lo que está pasando ahorita. Pero que no vean que el gobierno es débil. Eso es bien importante, ¿verdad? El gobierno tiene que poner orden y tiene que buscar que haya disciplina en el país. Este es un país muy caótico, muy desordenado, por eso no progresa también. Entonces tenemos que cada vez contribuir más con la puntualidad, con el orden en todos lados, con que la gente haga fila, con que la gente se ordene en este país. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante. Y bueno, muchas gracias Raúl por esta invitación. Estoy muy contento de haber debatido con estos dos amigos aquí, con quien coincidimos tanto. Gracias, Carlos Eduardo. ¿Qué urge se retome luego de la próxima semana, que es Semana Santa? Primero, aterrizar los temas que están en discusión actualmente. Profundizar el tema de la reforma energética que se hizo con la nueva ley de energía. Todavía hace falta recorrer y avanzar en esa dirección porque el valor del kilowatt hora sigue siendo una carga y un lastre para la productividad nacional. Y eso es fundamental. Yo coincido con nuestro amigo Amílcar Bulnes. Es necesario generar condiciones para que la producción crezca y se genere empleo. Creo que más adelante hay que construir también modelos de producción colectiva novedosos que permitan que los propios grupos puedan organizar en sus comunidades. Empresas que puedan al mismo tiempo hacer alianzas estratégicas con bancos, con empresas nacionales o con empresas extranjeras. Pero eso es paso a paso. El tema tributario creo yo que es fundamental que la ley y el proyecto, mejor dicho, de justicia tributaria avance y sin duda alguna tiene que llegarse a una amplia discusión y consenso con sectores productivos, sobre todo con aquellos sectores que sí les toca competir con el resto del mundo y que deben de tener la capacidad de mantener su competitividad. Pero que genere la justicia suficiente para que haya ingresos en el Estado para aliviar ese lastre histórico de la falta de educación de calidad y profunda. Es fundamental para nuestro futuro educar bien a nuestro pueblo. Ojalá se logre el objetivo del analfabetismo cero en los próximos meses o el próximo año, que es un paso necesario, que además deberíamos haber hecho esto hace 50 años, como lo hicieron otras naciones como Costa Rica, que por eso tiene otros estadios de desarrollo. Sobre el tema de la tenencia de la tierra, durante décadas la discusión fue orientada directamente a la reforma agraria y a profundizar la reforma agraria en diferentes aspectos. Sigue siendo materia importante y pendiente, pero hay una nueva realidad. Cuando surge la lucha por la reforma agraria, el 70% de la población hondureña era rural. Hoy el 60% de la población es urbana. Hay que tener en mente y hay que empezar a construir una reforma urbana, que es fundamental porque yo he visto que buena parte de las invasiones que han habido, algunas son promovidas por sinvergüenzas, que andan ahí vendiéndole ilusiones a gente con necesidad y que los estafan. Pero lo que sí queda claro es que existe una gran necesidad de vivienda. Y eso es tarea fundamental. Un techo digno es siempre algo que todo ser humano se dignifica al tenerlo. Como decía mi padre, cuando todos aquí éramos de la LIPO y del M-Líder, decía mi papá, la paz en Honduras se escribe con T, T de tierra, techo, tortilla y trabajo. Hay un afiche muy lindo sobre eso que lo hizo Amílcar Bulnes, él lo diseñó. Ahí lo tenemos todavía, un ejemplar guardado en la oficina de mi papá. La foto de mi papá, este es mi gallo. Y abajo tierra, la paz en Honduras se escribe con T, tierra, techo, tortilla y trabajo. Sigue siendo así. 40 años después sigue siendo igual. Hemos avanzado como nación, no seamos del todo pesimistas.
Honduras ha avanzado en algunos aspectos, pero hay un aspecto en el que sigue tarea pendiente, la desigualdad. La desigualdad es generadora de violencia. Hay que trabajar en disminuir esa brecha. Y esa brecha no solo se va a disminuir con la justicia tributaria, son otros elementos necesarios, como la salud, la posesión de tierra y de casa, la alimentación adecuada. ¿Cuántas calorías come el hondureño promedio? Todavía estamos por debajo de lo mínimo que recomienda las Naciones Unidas. Aquí nuestra población no se alimenta bien, come mucho carbohidrato. Por eso vemos mucha obesidad. Y anémicos, ¿eh? Y anémicos a la vez. Son obesos y Así es. anémicos. Entonces, ¿cómo también el Estado puede ayudar a que haya carne para todos? Proteínas, Huevos. huevos que están tan caros. El otro día pasé por Estados Unidos y fui al supermercado con un amigo que andaba haciendo las compras de su casa y allá los huevos valen, creo que 50 centavos de dólar un huevo. Están carísimos en todos lados. ¿Por qué? De hecho, claramente, no sé, entiendo que la guerra de Ucrania encareció los fertilizantes que eran necesarias para, etcétera, etcétera. La cuestión es que la vida del pueblo hondureño está más cara. ¿Qué es culpa de la guerra en Ucrania? Es probable que haya gran responsabilidad, pero hay que también entonces ver cómo logramos aquí contener un poco ese impacto, porque nuestra población es demasiado vulnerable, ya que padece la pobreza en un amplio porcentaje de nuestra población. Confío en el rumbo que Xiomara le ha dado al gobierno. Creo que es importante que el gobierno revise la ejecución de cada una de sus secretarías para que corrija lo que haya que corregir. Siempre se puede mejorar y eso es fundamental tenerlo claro. Lo estático no funciona, funciona cuando cada vez procuramos hacer las cosas mejor y mejor y mejor. Gracias, Raúl, siempre por la cortesía de invitarme a ese tan visto programa. Pero Eduardo, si hemos hablado también del posible cambio de figuras en el gabinete, si te llaman al Poder Ejecutivo, ¿qué va a pasar? Mañana voy al Poder Ejecutivo. Voy a platicar con el presidente del Haya de unos temas. Yo soy un militante de un partido. Creo en la causa del libre profundamente. Me formé en el Partido Liberal, pero no me formé en la parte del Partido Liberal conservadora que hoy hace causa común con el Partido Nacional. Me formé en la parte más progresista, más avanzada. De hecho, éramos acusados de comunistas. A Amílcar, a Tito, a todos nos acusaban de comunistas por pedir democracia, justicia, respeto a los derechos humanos, tantas cosas de aquella época de los 80. Y yo soy un militante de mi partido y como militante debo de saber responderle al partido cuando lo necesite. Si necesitan mi ayuda, con todo gusto lo haré. ¿Va de ministro? No, yo no estoy pidiendo nada. Dice que sí. Yo apoyo al gobierno y a mi Digo que partido. No ocupo un cargo para apoyarlo. Gracias, Yo sé que Amílcar. no, pero Gracias, ya Tito. dijiste que sí, está bueno. Gracias y ¿Cómo voy a decirle que no, Xiomara? un saludo, Pero no, un gran saludo al líder Jorge Arturo Reina. Cumplió 88 años el 21 de este Saluda, mes. Jorge Arturo. Mi papá. 88 primaveras. Qué grata recordación. De yo le gratos digo. recuerdos De los hombres con el más licenciado Jorge sobresalientes Arturo de Reina. su época. Bien, gracias a todos, que tengan una buena semana, sigan con Canal 11 y Radio Visión Honduras. Buenos días.